Acá vamos a realizar un ejercicio de solicitación axil que nos pide, que es una estructura que consiste en un tubo de aluminio T1 y un cable o una barra de acero llamada como B1, ¿sí? Entonces, el ejercicio pide que analicemos las solicitaciones axiles de la estructura sabiendo que se le transmite un esfuerzo de tracción a esta barra que después a su vez está unida a través de esta tuerca y arandela a el tubo, ¿sí? Entonces, primero tendríamos que ver, el fin último del ejercicio es calcular el desplazamiento del punto C, que es este de acá, y las tensiones y después compararlas con las tensiones admisibles. Entonces, tendríamos que analizar qué es lo que está pasando en la estructura, ¿sí? Entonces, acá el ejercicio explica que todo este sector es un agujero que permite el libre desplazamiento, digamos, del cable a lo largo de todo el agujero del tubo. Y que después, obviamente, como les dije, estaba agarrado este cable a la tuerca y la tuerca a la arandela y la arandela al tubo, ¿sí? Y finalmente el tubo en su extremo derecho, en la parte AA, está agarrado a una estructura o un apoyo infinitamente rígido, que quiere decir que este apoyo A, o por lo menos lo que desliza el ejercicio, es que no se puede desplazar en ninguna dirección, no se puede deformar, ¿sí? Imagínense que si el apoyo A, en lugar de ser de hormigón, como dice el ejercicio, fuese un apoyo de goma eva o un suelo de esos que cuando uno los pisa se hundan, claramente no estaríamos en el caso de la hipótesis de rigidez infinita. Entonces, acá nos está diciendo que este punto, toda esta parte, respecto del tubo, va a estar fija en el mismo punto inicial que el punto final. Ahora bien, ¿qué está pasando en la estructura? Bueno, estamos teniendo que la barra del cable, ¿sí? Vamos a dibujar el esquemita. El cable, a ver si lo puedo dibujar con otro color. Sí. Tenemos un cable. Esto lo podemos suponer como especie de empotramiento, ¿sí? Con un agujerito acá, ¿sí? Esta barra está siendo estirada, o sea, traccionada en el sentido de izquierda a derecha, y a su vez esta parte, este extremo superior, ¿sí? Está siendo llevado hacia la derecha, ¿sí? Porque esto está agarrado acá y lo que termina haciendo es que si nosotros cortamos y lo miramos con esta perspectiva, tenemos que este punto tenemos la carga P que se transmite axilmente por la barra esta, ¿sí? Y a su vez, no, esto lo hice en negro, así lo voy a poner en negro. Ahí. ¿Sí? Esto sería un corte del tubo, ¿sí? Entonces, esta carga P se transmite a la arandela o al conjunto tuerca-arandela, que es infinitamente rígido también por dato, y la idea es que esto transmite esfuerzos hacia los costados, ¿sí? Entonces, en definitiva, lo que termina pasando es que el tubo termina siendo de elemento equilibrador, por decirlo de alguna manera, en donde estas cargas, ¿sí? Vamos a llamarlas F, distribuidas en toda la sección, voy a borrar eso que no salió muy bien, y voy a poner esto ahí. ¿Sí? Esto, ¿sí? Más o menos. Ahí está, perfecto. Entonces, tenemos que acá, en definitiva, tendremos una distribución de tensiones que dan lugar a las fuerzas, a la fuerza F, o sea, F diferencial, ¿sí? Diferencial, perdón, ahí está. Diferencial F, en donde si calculamos la sumatoria de las carguitas individuales de toda la sección transversal del tubo, nos va a dar que es igual a P, porque todo esto está equilibrado, ¿sí? O sea, esta barra, la barra de la arandela, esto no se desplaza, no está acelerado, ¿sí?
A ver, yo dije no se desplaza. Sí, se desplaza, pero porque el ejercicio aclara que el tubo y el cable son elementos que no son infinitamente rígidos. Entonces, lo que va a sufrir esta arandela es un desplazamiento, ¿sí? Acá, en la dirección del accionamiento del cable, ¿sí? Entonces, en un estado, a ver si lo puedo poner así. Ahí va, perfecto. Bueno, este sería el estado inicial y el estado final, ¿sí? Entonces, en este estado, nosotros tenemos que, en realidad, el tubo va a ser un poco más chico, ¿sí? Porque está siendo aplastado, o sea, comprimido por la tensión que le genera el cable naranja. Así que yo lo puse en naranja. A ver si esto lo puedo sincronizar bien. Sí, entonces esto. Perfecto, me va. Entonces. Esto. ¿Sí? Bueno, esto veríamos que después de haber aplicado la carga, esto se desplazó un delta L debido a lo que se deformó el tubo, ¿sí? Y a su vez, bueno, tendríamos que el cable también tendría una solicitación. Pero bueno, el ejercicio nos pide el desplazamiento del punto C, es decir, el punto extremo del cable. Ahora, ese punto C, como vemos, va a tener una deformación debida a las tensiones de compresión de la barra del tubo, ¿sí? Que es la que estuvimos describiendo recién. Son estas fuercitas que están acá. Las fuerzas en verde son las fuerzas de compresión que va a tener el tubo. Pero, como a nosotros nos pide el punto C, también tenemos que tener en cuenta cuánto se deforma ese punto, ¿sí? Respecto, voy a borrarlo porque esto va a quedar un poco desplijo. Y, bueno, esto, voy a borrarlo de nuevo. ¿Sí? Acá, perfecto. Bueno, este sería el punto C, ¿sí? Entonces, el punto C' en la condición deformada, ¿sí? Se va a desplazar respecto del primer estado, ¿sí? Una determinada distancia, ¿sí? Delta LC, pongámosle. Esa delta LC va a estar en función de la deformación que tiene el tubo, ¿sí? Porque toda la entidad, o sea, el cable, en términos... Supónganse que el cable fuese un elemento infinitamente rígido, o sea, que no se puede deformar, no se puede estirar ni acortar, y solamente lo que no fuese rígido sería el tubo, ¿sí? Entonces, si el tubo solamente fue el elemento que se deformó luego de la aplicación de P, entonces lo que se deforma acá, el delta LC, va a ser igual a delta L del tubo, ¿sí? Pero acá, estos ejercicios cuando infieren o mencionan algún módulo de elasticidad lineal o algo relacionado a las propiedades mecánicas o físicas de la estructura, está diciendo que es una estructura que no es infinitamente rígida. Entonces, como acá está mencionando las características del acero, que es el material que compone este cable, ¿sí? Entonces tenemos que inferir o deducir, no es, o sea, bastante claro igual, que esta barra también sufre deformaciones porque no es infinitamente rígida, la barra, digo, cable, ¿no? Entonces, en ese caso, que es el caso real que nos pide el ejercicio, el C, el delta LC, o sea que es la posición del C' menos la posición del C, ¿sí? Que te podría ser nuestro punto de referencia, ¿sí? Que sea 0. Entonces, la deformación o la distancia entre lo que se forma el C' respecto del C va a ser una composición o una suma
de lo que se deforma el conjunto de tubo, arandela, etcétera, y lo que también se deformó el cable, ¿sí? Porque mismo podemos explicarlo al revés. Si el cable no fuese rígido, como es el caso, y el tubo fuese infinitamente rígido, entonces lo único que causa deformación va a ser el cable, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces el tubo quedaría a la misma distancia original, que en este caso son 550 centímetros, pero lo que se deformaría sería solo el cable, ¿sí? Bueno, entonces, como el caso que estamos viendo, tenemos un tubo que no es infinitamente rígido y tenemos un cable o barra que no es infinitamente rígida, entonces la deformación va a depender de las dos barras, ¿sí? Delta L cable, pongámosle. Entonces, bueno, sabemos que la deformación en C, que es la deformación del tubo más la deformación relativa del cable, está en función de los distintos parámetros de la sección y de la solicitación, ¿sí? Entonces, acá, esto sabemos que está en función de la compresión o tracción de la barra, de la longitud del tubo, del módulo de elasticidad del tubo y de la sección del tubo, ¿sí? Lo mismo pasa con el cable, es el N del cable, vamos a ponerle cable, esto es el tubo, ¿sí? Esto lo mismo, L del cable, E del cable y F del cable. ¿Ok? Bueno, entonces, como sabemos que es un estado equilibrado entre sí, o sea, que el cable está traccionado por la carga P, ¿sí? Esa tracción termina siendo equilibrada con todos estos diferenciales F que en su sumatoria terminan siendo igual a P. Entonces, eso, en términos estáticos, o sea, no deja de ser uno de los ejercicios de estabilidad 1, donde tenemos una ménsula con una carga axil, ¿sí? Que en realidad en ese caso la carga axil era equilibrada por el empotramiento, pero en este caso está pasando lo mismo, pero de manera un poco más retorcida, porque la carga P tira hacia la izquierda, comprime el tubo y el tubo termina, vamos a ver si lo puedo desplazar esto hacia un costado, así queda claro. Entonces, si muevo esto, no, ahí voy a mover arriba, así queda un poco más claro lo que quiero decir. Bueno, si completo este dibujo, ¿sí? Acá, esto es un corte, ¿no? ¿Sí? Estos diferenciales F que puse van a tener en correspondencia, vamos a ponerlo en celeste un poco más visible, un diferencial F de empotramiento, por decirle o ponerle algún nombre, ¿sí? Entonces esto, en definitiva, termina siendo equilibrado, o sea, el cable termina estando equilibrado por lo que pasa en la pared de hormigón, ¿sí? Que es esta parte que el ejercicio la indica como infinitamente rígida. O sea, esto celeste corresponde a esta sección, ¿sí? Ahora, entonces, como el viaje de cargas, que es algo que después en las próximas materias lo van a ver un poco más detallado, en particular en metálicas, es importante analizar el viaje de carga. ¿Qué es el viaje de carga? Es cómo las cargas externas se transmiten hacia los apoyos, ¿sí? Cómo es que va, digamos, lo que sería una analogía hidráulica, es cuáles son las cañerías que toma la carga para viajar al desagüe en este caso. Entonces, en este caso, como ya les dije, la carga P tracciona el cable, después comprime, o sea, se engancha a la arandela, vaya a saber cómo, se engancha, entiendo que con una rosca, después transmite a la arandela, de la arandela transmite al tubo, del tubo transmite al empotramiento y esto está equilibrado, ¿sí? Entonces, en definitiva, quiere decir que el tubo, tanto el tubo como el cable están solicitados bajo la misma carga P, ¿sí? El cable no hay duda que está traccionado por una carga P. Y después, como les dije, como está equilibrado, como después el tubo transmite al empotramiento, el tubo también tiene la carga P. Entonces, esto, se simplifica muchísimo. Delta LC, o sea, la deformación total en el punto C, tenemos que es igual a P por LTU. ¿LTU cuál es? La longitud del tubo, ¿sí? En este caso son los 500 milímetros. Que acá, entonces, nos queda con 50 centímetros. Entonces, el módulo de elasticidad
Bueno, el módulo de elasticidad del aluminio es de 7000 kilonewton centímetros cuadrados, ¿sí? Y para el caso, bueno, ahora ¿qué falta? F es el área, ¿sí? El área del tubo es dato y es de 51,84 centímetros cuadrados. De nuevo, lo mismo, P, la longitud del cable, en este caso es de 80 centímetros. El módulo de elasticidad del cable es el del acero. En realidad, cuando lo vean, por ahí no lo van a ver en la facultad, pero los módulos de elasticidad de los cables no son iguales al módulo de elasticidad del acero. ¿Por qué? Porque esto estamos suponiendo que es una barra maciza de acero. Yo le estoy diciendo cable, pero es un error mío en realidad. En rigor esto es como un cilindrito de acero macizo. En realidad los cables son una especie de trenzado, que lo que genera, o sea, que la composición, la estructura del cable son de un conjunto de cables que están todos retorcidos entre sí. Entonces, cuando uno tracciona un cable, lo que pasa es que todos ese trenzado se ajusta o se acomoda, dicho así coloquialmente, y termina generando a la estructura, así globalmente, un módulo de elasticidad menor al del acero puro, ¿sí? Bueno, y el área del cable, bueno, no es dato, pero sí nos dan el diámetro, ¿sí? Entonces, creo que es el diámetro, ¿sí? Pero bueno. Esto creo que da, a ver, voy a hacer el número, son 8,04 centímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, entonces, acá, sabemos que P es 100 por dato. Ojo con las unidades porque estos ejercicios suelen traer problemas por ese lado, ¿sí? Entonces, acá tenemos que la primera componente de la deformación que está dada por el tubo es de 0,00138 y por el cable tenemos lo mismo, 0,0498, ¿sí? Entonces la deformación total es de 0,064, ¿sí? Esto es lo que pide el inciso A. Bueno, no pide en este ejercicio, pero en los próximos seguramente se hará una verificación en servicio, lo que se llama verificación de deformaciones. A veces, bueno, se verá en la guía la verificación, que lo vamos a ver ahora, una verificación por resistencia, que es el caso de comparar las tensiones con las tensiones admisibles, pero también existe el mismo criterio para deformaciones con deformaciones admisibles. Esos casos son digamos, se les llama en servicio porque son los que limitan las condiciones, o sea, limitan las deformaciones de la estructura a un estado de serviciabilidad. Es decir, si lo ven de otra manera, si ponen una viga que no aguanta absolutamente nada y le ponen millones de toneladas arriba y abajo de esa viga uno tiene una ventana, eso se va a pansear. Después vamos a ver bien exactamente lo que ocurre, pero se va a deformar hacia abajo y eso va a terminar rompiendo la ventana. Entonces, en ese caso, se propone una condición de servicio exigente porque de abajo tiene algo que se puede romper, ¿sí? Acá es lo mismo. Supónganse que por alguna razón, no sé, hay alguna restricción de deformación en este sector, porque acá, no sé, sostenía un motor, y si se deforma tanto se desequilibra y, bueno, termina rompiendo toda la planta de procesamiento. Bueno, esto es lo mismo. Tendría el mismo criterio de serviciabilidad. Pero bueno, no es el caso de este ejercicio. Ahora, vamos al punto B, que el punto B nos pide calcular las tensiones. Entonces, las tensiones simplemente es el cociente entre la carga, ¿sí? Que la carga ya vimos que es la misma para ambas estructuras, dividido el área, ¿sí? Entonces esto lo mismo, Newton, esto era 51,84 centímetros cuadrados. Y acá tenemos que es la tensión en el tubo es de 1,93 kilonewton centímetro cuadrado. La tensión en el cable, ¿sí? Es lo mismo, P sobre el área del cable, que era 8,04 centímetros cuadrados, dando una tensión de
12,44 kN centímetros cuadrados. Bueno, en el punto C, ¿sí? Esto es simplemente la tensión. Nosotros estamos diciendo que está trabajando las secciones a esa tensión de trabajo. Entonces, el paso para la verificación por las tensiones, ¿sí? Involucra comparar la tensión de trabajo, que es esta calculada, ¿sí? Del tubo, que es 1,93 kN centímetros cuadrados, con la tensión admisible. ¿Pero de qué? Del tubo, por supuesto, ¿no? Que esto, por dato, es de 6 kN centímetros. Cuadrados, ¿no? Entonces esto quiere decir que esta tensión de trabajo es menor a esta, por lo que uno puede inferir que esa estructura no se va a romper por resistencia. Después nos pide el ratio, que el ratio sería vamos a poner el ratio del tubo, sería la tensión que está trabajando, ¿sí? Dividido la tensión admisible. Entonces esto te está dando una idea de cuán lejos estamos o no de la rotura, ¿sí? Entonces quiere decir que solo de la tensión admisible de 6 se consumió el 30%, ¿sí? Entonces tenemos un resto de 70%. Claramente acá sería fácil decir que el tubo está sobredimensionado, estamos muy lejos de que se rompa. Lo mismo aplica para el cable. En este caso tenemos 12,44 kN centímetro cuadrado, porque obviamente el área es menor y la carga es la misma, entonces claramente la tensión de trabajo aumentó. Pero en este caso el acero tiene muchísima mayor resistencia admisible, ¿sí? Por las mismas propiedades cristalográficas y resistentes del material. Tenemos que es de 18,75, ¿sí? En algunos ejercicios vamos a usar 15 kN centímetro cuadrado, pero en este caso se ve que el coeficiente de seguridad o el tipo de acero es un poquito más resistente del que solemos trabajar. Para un F24 y un coeficiente de seguridad, F24 quiere decir que tiene 24 kN centímetro cuadrados de tensión de fluencia, y que lo consideramos como un estado de rotura inadmisible, y el coeficiente de seguridad 1,6 que pone o involucra determinados requisitos que lleva la estructura, como ser la importancia, como ser la calidad constructiva, como ser o la importancia o la... Bueno, sí, en términos macros depende de esos dos factores. Entonces, eso lo que hace es bajar el límite real de resistencia, que es el de fluencia, a un estado donde lo consideremos como admisible si está por debajo de eso, ¿sí? Para tener un margen de seguridad por si pasa algo, por si el diseño, como una antena, por ejemplo, una antena que tiene mucha importancia, porque conecta, no sé, un pueblo de la ciudad, por lo menos para llamar a una ambulancia y demás, una antena no puede fallar. Entonces tiene que haber mucho más margen hasta que se lo considere como falla, ¿sí? Entonces la estructura está lejos de que ocurra alguna rotura, pero bueno, estaríamos del lado seguro porque es una estructura muy importante. Entonces lo mismo, esto sabemos que verifica, ¿sí? En ambos casos, y el ratio en este caso es 12,44 sobre 18,75, ¿sí? Entonces el ratio del cable será 0,66. Que está un poquito más cerca, o sea, si ven esto, está mucho más cerca de fallar el cable que el tubo, ¿sí? Si uno tuviese que mejorar el diseño, yo bajaría el área, haría un tubo más liviano, más barato, y pondría un cable un poquito más morrudo. Y eso, por supuesto, a su vez, al cambiar todo eso, generaría que las deformaciones en C sean distintas, porque estamos hablando de dos elementos distintos. Bueno, esto da por concluido el ejercicio, así que nos veremos en el próximo ejercicio.